chicos, una pequeña introducción, se me olvidaba. En este caso quiero mandar un súper saludo a nuestro compi Teodoro, que se ha unido hace unos días a la comunidad de Mini Kaiser. Mil gracias, tío, por unirte. A todos los que os estáis uniendo también, y si queréis vuestro saludito me lo dejéis por los comentarios, que lo haré encantado. Así que chicos, os dejo con el vídeo y espero que disfrutéis. Adiós. Muy buenas, chicos y chicas, estamos aquí otro día más en otro vídeo de minifútbol. Yo soy Mini Kaiser Gas y chicos, ¿qué vamos a tener hoy en el vídeo? Varias cositas. La primera, en caso de tener suerte, porque me dais mucha suerte vosotros, reiniciamos el torneo y nos toca algo pepino, jugarnos la Classic, ¿vale? Y si no, nos vamos a ir a jugarnos una Legend por esas 14 cartitas de esa Eli, que como ya sabéis es un auténtico crack, y me encantaría volver a subirlo para tenerlo en el equipo. Aparte, voy a hablar de cositas que muchos de vosotros habéis comentado, ya sea por el grupo de Telegram o por Facebook, en el que, bueno, sabéis que ha habido un problema con muchas cuentas con el pase de temporada y a muchos os están recompensando con auténticas locuras de premios, así que quiero comentarlo esto también para que toda la comunidad sepa cómo está funcionando un poquito, ¿vale? Luego voy a hablar de los jugadores legendarios, ¿vale? Los que lleváis aquí tiempo conmigo, pues ya sabéis muchas cosas de estas, así que si queréis saltaros este trozo para ir directamente al torneo, podéis hacerlo. Los nuevos que me habéis pedido pues que hable de esto, pues aquí atentos, porque voy a enseñar todos los jugadores legendarios que hay en el juego, exceptuando a Bubblegum, que aún no lo tengo. Y os voy a decir cuáles son los favoritos para cada posición y por qué, ¿vale? Así que vamos a empezar por la delantera, jugadores legendarios, que en este caso es donde más cantidad tiene el juego. Y bueno, vamos a empezar por nuestro compi Lionel, que como veis lo tengo titularísimo. ¿Por qué? Porque tiene una media brutal, tiene una velocidad brutal, tiene un tiro brutal y es para mí uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador legendario del juego, ¿vale? Luego vamos a tener aquí a nuestro compi Black Belt. Las estadísticas que tienen, como veis, son bastante planas, no tiene así nada llamativo. Entonces, bueno, estéticamente está muy guapo, pero funcionalidad, pues la justa, ¿no? Nuestro compi Kylian Mbappé, que como estáis viendo es un auténtico velociraptor también como Messi, en subirlo de nivel, que aún me queda entrar al equipo de cabeza, y la verdad que es un auténtico crack, para mí uno de los mejores delanteros del juego. Tenemos a nuestro compi Ronaldo, aunque tiene un poquito menos de media que Kylian y Messi, es otro auténtico crack, le falta un poquito de sprint, pero mirad ese tiro. Y bueno, esto es uno de los jugadores que me habéis pedido vosotros que juegue con él, así que vamos a ponerlo en la delantera, ¿vale? Junto con Lionel. Luego tenemos a nuestro compi Mano, ¿vale? Que es un auténtico crack también. Mirad esas estadísticas, buen tiro, buen sprint, buen aguante. Para mí de los mejores delanteros del juego, y estéticamente con la rayita, guapísimo el jugador. Tenemos a nuestro combi Samba King, ¿vale? Otro de los jugadores que tengo bastante subido, ya que es un jugador que aparece en la Legend junto con Lionel. Entonces, como veis, tiene unas estadísticas bastante planas, pero es un auténtico crack, ¿vale? Este jugador lo podéis utilizar sin ningún tipo de problema, porque aunque no resalte en nada, es muy bueno. Tenemos aquí a nuestro compi Espina, ¿vale? En su momento pensábamos que era Eric Cantona, luego pues se le han sacado aparecidos como Alex Ubago y a varias otras celebridades, y en este caso tiene que ver con una persona dentro del círculo del juego de minifútbol, y que no sé sinceramente por qué lo pusieron, pero para ser delantero tiene unas estadísticas un poco nefastillas, ¿no? Luego vamos a pasar a nuestro compi Golowski. Golowski estéticamente tiene un buen parecido, como veis tiene un buen tiro, tiene un sprint muy bajo, entonces para jugarlo de delantero centro pues podríamos optar por él, pero no es uno de mis jugadores que más suelo elegir para utilizarlos en la delantera, ¿no? Nuestro compi Ragnar, para muchos de vosotros uno de los mejores jugadores del juego. De hecho, para mí también las estadísticas tiro, sprint y aguante son una auténtica locura. De hecho, se puede conseguir también en la Legend y estéticamente está muy guapo. Para muchos de vosotros es vuestro jugador favorito, para mí podría ser uno de los favoritos en la delantera. Auténtico crack. Y luego la última adquisición que hemos tenido, que ha sido nuestro compi Lord Eddie. La verdad que solo lo he probado una vez con la alineación de Inglaterra, y sinceramente pues funcionó bastante bien. Es bastante lento, pero bueno, tiene un buen tiro y eso pues termina solucionando ese problemilla, ¿no? Con la velocidad. Nos vamos ahora al centro del campo, ¿vale? En este caso, en el centro del campo no hay tanto jugador legendario, nos falta Bubblegum, que es un jugador bastante interesante que también aparece en la Legend, a ver si se dignan a ponérmelo un día y me lo juego aquí con vosotros. Y bueno, tenemos primero a nuestro compi Kevin De Paz, un auténtico crack, como veis tiene estadísticas planas, pero es una fiera dentro del campo, titular indiscutible en mi equipo, y en este caso creo que ni lo voy a mover porque necesito cracks y él es uno de ellos. Tenemos a nuestro compi Super Son,
Un jugador que tiene unas estadísticas también bastante planitas, un jugador también muy llamativo, no es de los legendarios con más media que tiene, pero cumple perfectamente y encima es el jugador favorito de nuestro compi Diego de la Vega, así que Diego, saludazo, tío. Luego tenemos también a nuestro compi Maestro Paul, un jugador que tiene que ver con Paul Pogba, pero sinceramente yo le cambiaría al menos el pelo, le pondría algún colorido, porque ya sabéis que Paul siempre lleva cositas en el pelo que lo hacen diferenciarse de otros jugadores. Y bueno, tiene un pase que es brutal, de hecho el pase yo no lo tenía en cuenta y luego cuando juegas es un auténtico crack, así que podría ser uno de los mejores jugadores en el centro del campo con pase que como ya lo habéis visto explota en la cara. Nuestro compi Faraó, otro máquina, ¿vale? Nuestro compi Salah, que tiene tiro, tiene sprint, tiene aguante, tiene estadísticas de delantero, que en este caso va a ser uno de los que vamos a utilizar aquí para jugar este partidito. Y bueno, luego los siguientes jugadores van a ser nuestro compi Dynamo, que bueno, después de las temporadas que está haciendo Luka Modric en el Madrid, debería de multiplicar estas estadísticas por 2 o por 3 porque es un auténtico crack. Así que chicos, sin duda vamos a sacar a Luquita Modric para que nos acompañe hoy en el partido. Y como último tenemos a Whiter, a nuestro compi Cross, que como veis tiene un buen pase, tiene un buen tiro, podría ser un centrocampista de los que podríamos utilizar por el centro, ¿vale? No de los que necesitemos velocidad, así que chavales, otro jugadorcillo que bueno, aún me falta por subirlo de nivel para probarlo a niveles altos. Así que chavales, no sé qué hacer. No sé si sacar a... voy a sacar a Son, ¿vale? Por nuestro compi Diego de la Vega, ya que tenemos en la parte del centro a Dynamo y a Kevin De Paz. Si no, jugaríamos con nuestro compi Maestro Paul. Nos vamos a la defensa. Aquí tenemos a otro crack, Van der Wiel, que como veis lo tengo en el equipo titular. Encima es un jugador que es un auténtico crack en defensa, se puede conseguir en la Legend y para mí titularísimo, ¿vale? ¿Qué jugadores tenemos por aquí? Aquí también tenemos varios jugadores. El Loco, un jugador que tiene unas estadísticas bastante llamativas para ser defensas, aunque le falla un poquito el sprint, pero bueno, cumple bastante bien. Nuestro compi Waka Waka, un auténtico crack, un velociraptor, parece que va en moto a los partidos, así que chavales, para adentro, para nuestro equipo. Nuestro compi Tarzán de Camas, como veis, tiene unas estadísticas más de delantero que en este caso que de defensa. A lo mejor el sprint se le falla un poquito, pero bueno, como está acostumbrado a meter los goles en el 92, pues por eso le han puesto ese tiro, ¿no? Así que en este caso no lo voy a sacar porque hay mejores jugadores para sacar, como nuestro compi Maple, que como veis es un auténtico crack, así que Maple se va a venir con nosotros. Tenemos luego a Cheese Master, que, bueno, estéticamente no acompaña mucho, pero es otra auténtica máquina. Y no sé si jugar con Cheese Master o con Marcelo. Voy a jugar con Marcelo, ¿vale? Que también me mola bastante. Y nada, pasaríamos a la parte de los porteros. Aquí tenemos a Manu Difor, ¿vale? Que nuestro compi Neuer, la verdad, bastante crack, de los primeros jugadores legendarios que tuvo el juego. Tenemos a Ice Will, que aún lo tengo a nivel 1, lo tengo que subir para probarlo. Tenemos a Super Stopper, que bueno, la verdad no me ha terminado de convencer mucho Buffon en el juego, pero bueno, ahí está. Y nuestro compi de Cat, ¿vale? Nuestro compi de Alisson, que para mí es uno de los mejores porteros y que va a entrar en nuestro equipo. Así que chicos, una vez visto todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Uno, me he puesto la equipación que está ahora mismo aquí. Algunos me habéis preguntado, Minikaiser tiene la equipación. Tengo la equipación porque la compré, pero me vino sin el escudo en su momento. Y bueno, la voy a poner por si le queréis pegar un ojo y tenéis dudas de si comprarla o no. Así que chicos, voy a darle en este caso a jugar. Voy a salirme a ver si tenemos suerte. Me he fundido todas las gemas. Minikaiser, ¿no te duele? Pues bueno, sí, no. Y bueno, nos ha tocado un pinchazo. Así que nada, vamos a la Legend, chicos. Vamos a ver qué nos depara esta Legend. Vamos a ver si somos capaces de superar esta Legend con estos jugadores. Yo creo que sí. Varios de los jugadores que tengo son titulares, que no creo que tengamos problema en la delantera. Ronaldo cumple bastante bien. Encima nos ha tocado un rival con una media bastante más baja que la nuestra, así que primer partidito yo creo que bastante asequible. Y vamos a darle caña a ver qué tal sale. Vamos a ver el rival, también tiene Van der Wiel, pero un nivelito más bajo, juega con mucha defensa. Y nada, chavales, vamos a darle cañita. Vamos a ver, pasamos por aquí, vamos a ver Salah, Maple, aquí está Kevin De Paz. Y bueno, Kevin De Paz puede hacerse a todo el mundo, lo estáis viendo, se marean todo, nadie le sale. Y bueno, primer golito que nos llevamos, la verdad, bastante fácil. Se me ha olvidado cambiarle las celebraciones, en este caso para poner las de Cristiano Ronaldo, que me hacía bastante ilusión meter goles. Y bueno, podíamos haber aprovechado, bueno, de hecho voy a aprovechar, ¿vale?
me pidieron un reto que era meter todos los goles con el mismo jugador, ¿vale? Tengo un problema, y es que el primer gol que he metido ha sido con Kevin De Pass, así que todos los goles que voy a tener que meter van a ser con él. Entonces aquí va a venir el pequeño problema, que voy a tener que estar buscándolo todo el rato y va a ser un poquito más complicado de lo normal, pero bueno, vamos a empezar bien el partido, vamos a seguir jugando y sobre todo buscando a nuestro compi Kevin De Pass, que no sé dónde está. Vale, lo tenemos por aquí, nos hacen falta. Kevin, vuelve a tu posición, te lo agradecería. Y bueno, en este caso sigue perdido un poquito, está por ahí en medio, volvemos a perder el balón, pero bueno, aquí está nuestro compi para recuperarlo nuevamente. Kevin De Pass, no sé por qué no estás en tu posición, amigo, me estás volviendo loco porque no dejo de buscarte y encima estás más perdido que yo, que sé. ¡No! No, macho, el centro Messi, no, tío. Bueno, chicos, pues el reto ha quedado para otro partido, ya que Messi pues no lo ha liado. En teoría no sé por qué ha salido un centre tan perfecto, era más buscando un pase que un centre. Y bueno, en este caso pues la acabamos de liar. Ese reto que me habéis propuesto pues hemos pinchado un poquito. Pero bueno, voy a ver si en los siguientes partidos podemos conseguirlo, al menos en los otros partidos, y salvar esta faileada que hemos tenido aquí, ¿vale? Es que, bueno, es que no sé por qué nuestro compi Kevin había desaparecido. Ha sido decir, tenemos un reto, Kevin De Pass es el encargado de meter los goles y ha dicho, escucha, yo no quiero saber nada de esto, que luego las culpas vienen para mí, y el tío ha empezado a desaparecer. Bueno, en este caso tenemos a Messi, que no termina de meter, y la verdad es que no está siendo muy duro el rival. No sé si los siguientes partidos serán un poquito más duros o no, pero bueno, aquí va a venir otro gol de Kevin De Pass. Si no llega a ser por Messi, que ha querido tener su protagonismo cuando no le tocaba, ahora mismo sería magnífico. 2 golitos de Kevin De Pass y nada, en este caso pues hemos pinchado de lo lindo. Vamos a ver por aquí, en este caso pase para Ronaldo, patadón que se lleva, y ahora que está el reto faileado, ahora Kevin De Pass decide ponerse en su sitio. Bueno, chavales, que se me estaba pasando, ¿vale? En este caso, el tema de lo que hubo a principio de temporada, ¿vale? Que hubo, bueno, no sé si ahora mismo sigue igual, ¿vale? Yo ya recogí las recompensas del pase de temporada, no sé si aún sigue teniendo el problema, pero bueno, os comento, los que no sepáis, hubo un pequeño problema en el juego, ¿vale? De hecho, en uno de los servidores que alojaría X cuentas del juego, ¿vale? Y lo que hizo es que el pase de temporada, cuando tú cogías una recompensa, en este caso, por ejemplo, el jugador Di Priet, ¿vale? Ese mítico de los del inicio que venían con doble recompensa, una de ellas no te la daban, ¿vale? Algo parecido pasaba con el kit completo del Milan, que tampoco os lo daban, y la verdad es que esto pues ha llevado a que a mucha gente pues se cabreara. Muchos de vosotros vinisteis buscándome en plan una solución. Como ya os comenté, la única solución que había era ponerse en contacto con Miniclip, y bueno, muchos de vosotros me habéis dicho que lo han solucionado. De hecho, incluso habéis enseñado recompensas que os han dado por tener este fallo. Y ya os digo, estas recompensas vienen desde equipaciones que aún no han salido a la venta ni en ningún torneo, ¿vale? Una equipación única, hasta gemitas, pues una auténtica locura. Yo he leído por ahí un comentario que eran 3000 gemazas las que le habían regalado, hasta, no sé, el cálculo no lo he hecho, ¿vale? Pero literalmente podríamos estar hablando de unos 15 jugadores míticos de regalo, más o menos. Entonces, bueno, aquí muchos de vosotros diréis, ostras, qué suerte han tenido esta gente, ¿no? Aquí es un poquito ya el rasero que quieras tener. Yo simplemente desde aquí, a todos los que os han ofrecido algo para solventar el cabreo, ¿no?, que esto ha causado en la comunidad, chapo, tío, aprovechar esas recompensas, ya sean gemas, ya sean jugadores, ya sean equipaciones que no tenga nadie, darle el uso que queráis, y sobre todo, pues eso, que os hayan solucionado el problema y que disfrutéis de la recompensa. Y bueno, muchos de vosotros diréis, ¿y por qué a los que no han tenido problemas no le van a dar nada? Bueno, en este caso imagino que porque eso, no hemos tenido ningún tipo de problema, no hemos tenido que sufrir ni con la pérdida de datos, ni que los jugadores desaparecieran, ni que nos faltaran equipaciones, esas cosas al recoger el pase de batalla. Entonces, chicos, sinceramente a mí me da igual, pero sé que con el tema de
lo que ocurrió en su momento con Roberto Carlos, también un error que tuvieron, que a X personas se le regaló ese jugador mítico y a otras personas no se le regaló nada. En este caso ese error no se solventó con ningún tipo de recompensa. Y bueno, entiendo que muchos de vosotros me digáis: Minikaiser, tío, es que no lo veo justo. Lo entiendo, chicos, cada uno tiene su forma de verlo. A mí sinceramente, pues antes igual sí que me hubiese molestado, ahora verdaderamente es que es eso, prefiero que el juego vaya bien, que la gente que siga entrando al canal sea pues eso, que vea el juego positivo, que lo disfrute, y que bueno, si en este caso han tenido un error y han querido recompensarlo de alguna forma, pues mira, chapó por el equipo por recompensarlo, y bueno, en este caso que no se repita más para que no haya este tipo de conflictos. Tengo que decir que no sé con quién he metido goles, así que creo que el reto de meter goles con un jugador solo ya se me ha vuelto a ir por ahí. Así que nada, chicos, voy a tener que jugar otro torneito en el que directamente nos dediquemos simplemente a jugar ese reto, porque ya os digo, voy un poquito perdido. Estoy pensando lo que tengo que decir y luego en meter los goles, y la verdad no me da para todo, Michael, no me da para todo. Bueno, aquí ese penalti que no me lo ha pitado, pero bueno, Messi lo iba a solucionar con un golito que no ha terminado llegando. Y bueno, muchos de vosotros me habéis preguntado: Minikaiser, ¿cómo puedo conseguir más jugadores legendarios? Sé que lo he comentado en muchos de los vídeos que hablo de los lunes legendarios, de los jugadores legendarios, ¿vale? Porque hay varios vídeos en el canal. Y en este caso, chicos, hay varias opciones. El nuevo torneo es una, tanto el nuevo torneo como la Legend, ¿vale? Aparecen como premio aleatorio muchas veces en el último lugar, pues jugadores, en este caso legendarios, ¿vale? Siendo el nuevo torneo un torneo en el que te aparece cualquier jugador legendario del juego, y en la Legend, pues bueno, tiene un número reducido, ¿vale? Que serían jugadores como Lionel, el señor Ragnar, el señor Samba King, ¿vale? Esos serían los delanteros que aparecen en la Legend. Y luego tendríamos pues los jugadores que aparecen en el centro del campo, que serían, si no me equivoco, Kevin De Pass y Kevin De Pass. Ya no sale ningún jugador del centro del campo más. Ah, no, y Bubblegum, perdón, Bubblegum, que bueno, yo aún no lo he recibido, pero en este caso es uno de los jugadores que aparece, ¿vale? Luego en la defensa tenemos a Van der Wijk, ¿vale? Que también aparece en este caso, y creo que en la defensa sí que es el único jugador que aparece. Y luego tendríamos en la portería a nuestro compi Kevin De Pass, Manu Difort, que en este caso también aparece en ese torneo. Así que, chavales, estos serían los jugadores que pueden aparecer en el torneo de la Legend, ¿vale? En el Classic o en el nuevo torneo que suelen implementar ahora pueden aparecer cualquier jugador. Y bueno, las otras opciones son: una, los lunes legendarios, ¿vale? Comprar un jugador por X cantidad de gemas. Muchos de vosotros me habéis dicho: Minikaiser, acabo de entrar al juego, ¿me recomiendas comprar gemas? No recomiendo comprar gemas, ¿vale? Hay muchísimas formas de conseguir gemas, como es el Lucky Shot y el Golden Shot. En caso de querer invertir el Golden Shot, pues te da la oportunidad de conseguir 3.000 gemas en caso de que se te dé bien el tiro, y por 1,99 si no recuerdo, o sea, mucho más barato que comprar gemas de normal. Y luego la opción que siempre os doy es que si queréis invertir algo de dinero, chicos, esperaros a los pases de temporada. En los pases de temporada te dan Lucky Shot, te dan Golden Shot, te dan un conjunto de un pack brutal, que en este caso te sale muchísimo más rentable que invertir en cualquier otro lado, ¿vale? Así que las gemas que consigáis en los Lucky y en los Golden Shot, pues utilizarlas para los lunes legendarios, para desbloquear jugadores que en este caso os apetezca tener, sobre todo jugadores que os llamen la atención, chicos, jugadores que sepáis que os van a molar. Y una vez que hayáis comprado ese jugador, se desbloquea en el juego y ya tenéis la oportunidad de que os aparezca en cualquier tipo de sobre, ya sea el color azul, ya sea de color morado, épico o legendario, ¿vale? Cuidado aquí porque vamos a empezar perdiendo. Qué raro en esto, ¿no? Qué raro, ¿eh? 2 partidos sin empezar perdiendo, y aquí en la final empezamos perdiendo, pero bueno, no pasa nada. Tenemos a Salah que lo va a solucionar rápido, pero no. Así que, chicos, tenéis esa opción. Cuidado otra vez, aquí Salah solo, y esta vez no falla. Tenéis la opción del lunes legendario. Y bueno, ahora con el tema del pase,
el Free Pass están regalando, bueno, en este pase de temporada han regalado un jugador mítico, pero llevan ya 2 o 3 pases en los que en este caso están dando jugadores legendarios. Muchos de vosotros diréis, ostras, Minikaiser, pero es que dan muy pocos jugadores legendarios. Chavales, yo cuando empecé el juego no tenía opción de conseguir ningún jugador si no era pagando. Decat, amigo, ¿qué tal si me paras una? Te subiría el sueldo si quisieras. Entonces, chavales, ahora hay muchas más facilidades de conseguir jugadores legendarios, así que, lo dicho, tenéis esas opciones, probarlas, adquirir al jugador que más os llame. Ahora que sabéis cuáles son las estadísticas de los jugadores viendo este vídeo, pues podéis decir, pues mira, me interesa más este jugador, me interesa más este otro. Así que, chicos, simplemente deciros que mucha suerte en vuestra adquisición. Y cuidado aquí que nos van a meter otro. Pero ¿qué está pasando en esta final, Michael? ¿Qué está pasando en esta final? ¿Por qué tengo que sufrir yo de esta manera? Dímelo, 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 dímelo. ¡Pum! Super son, patadón. Aquí está otra vez Salah, que va a hacer su hack trick. Bueno, en este caso Salah está diciendo, dámelos todos a mí, que ya me encargo yo de empatar todo el rato partido. Vale, Salah, tío, nos hace falta que metas uno más para ponernos por delante, ¿vale? Sé que llevas 3, sé que pedirte otro gol más es, pues, ser un poco ambicioso, pero bueno, aquí estás, recuperando un poco de velocidad, te vas a caer al suelo, no pasa nada. La que me acaba de hacer el señor Teddy. Pero bueno, mira la Salah, si la sabes va a meter por aquí dentro. Patadón otra vez para aquí, para nuestro compi Luquita. Oye, hasta luego, cruzamos y golito. ¿De quién? Como si no, de Luka Modric. Por cierto, chicos, casi me da un chungo en el Madrid. Menos mal que Luquita Modric hizo un pase que es totalmente ilegal. Luego, el penalti ese que anularon, sinceramente, chicos, yo no sé si era para anularlo o no anularlo verdaderamente. O sea, el penalti, el gol que metió... se me ha olvidado el nombre, tío, del defensa del Chelsea, tío. Sé que estaba jugando en el Atlético y se me ha olvidado el nombre, tío. Pero ¿por qué? Marcos Alonso, tío. El gol que metió ese chaval, que encima fue un golazo, vale que se toca un poquito con la mano, pero yo no sé. Incluso siendo fan del Madrid, os diría que no sé si eso se pita. Luego estuve viendo que el reglamento de ahora es así. Si tocas un poquito con la mano y encima metes gol, es gol anulado. Si le llega a dar con la mano y pega un pase y lo mete un compi, es gol. Para que veáis cómo es la norma. Entonces, en este caso, chicos, no sé, la verdad es que lo pasé muy mal. El Madrid directamente no jugó a nada. Metió 2 goles que, bueno, el de Rodrigo fue un auténtico crack. El chavalín, con la edad que tiene, salió, le puso casta al asunto y ese pase de Luka Modric pues lo terminó convirtiendo en gol. Así que, chicos, para mí golazo. El segundo, pues bueno, ¿quién? Si no, el señor Karim Benzema, con esa dupla que parece que se están entendiendo bastante bien, como son nuestro compi Vinicius y nuestro compi Karim. Y bueno, vaya golito que acaba de meter Ronaldo para terminar el partido, para decir, yo también estoy aquí, acordaros de mí. Y nada, chicos, el problema vino ayer, ¿vale? A toda esta gente que es del Barça, una pena, tíos. No vi el partido, ¿vale? Pero parece ser que como... que no sé, hubo ahí como... no sé, vi los goles sí que los vi. La verdad es que uno de los golazos que metió el de Frankfurt fue una auténtico locura. Pero bueno, chavales, no pasa nada, es fútbol, ¿vale? Vosotros ni ganáis ni perdéis. En este caso, pues bueno, si tenéis algún coleguita que le gusta chincharos, pues igual como muchos puede chinchar. Pero nada, este año yo creo que para el Barcelona es un poquito de transición. Nos han intentado vender un poquito la moto de que con la llegada de Xavi todo iba a ser maravilloso. La verdad es que el equipo, hubo unos partidos que han empezado a jugar bastante bien al fútbol que suele hacer el Barcelona. Pero bueno, chavales, es cuestión de tiempo, ¿vale? No os desaniméis, no os chaféis. Por cierto, ¿qué tal Minikaiser si juegas unos partiditos? Te quedan 2 días y estás aquí en mega números rojos. Pero bueno, hay que darle caña, chavales. Como ya sabéis, estoy demasiado viciado a DLS. Y bueno, pues los otros juegos los tengo aquí un poquito a la espera. Pero bueno, como ya sabéis, para mí Minifútbol sigue siendo el juego top 1 del canal. Minibasket pues lo acompaña. Y nada, chicos, que el vídeo se ha hecho muy largo. Espero que os haya molado sobre todo el tema de a los nuevos explicaros un poquito cómo van los jugadores legendarios. Y nada, chicos, que si os ha molado el vídeo, como siempre digo, podéis dejar un buen like, suscribiros si no estáis suscritos. Y nada, familia, que un abrazo enorme para todos. Os quiero un montón y adiós.
Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you